Hola amigos de nuestro Talent Book Blog, una semana más, un libro más. Así que súper contento, ¿verdad? Como siempre mencionamos cada semana, ¿verdad? Compartir el saber a través de los libros. Así que hoy hay un libro muy particular que yo creo que es uno de los grandes retos que como comunicadores, vendedores de ideas o mediadores de conflictos nos cuesta mucho. Y precisamente vamos a estar hablando de un libro que aborda el tema del feedback. Así que, Eliezer, ¿cómo estás? Pero mira, Juan, saludos a ti y a todas las personas que nos siguen cada semana. Seguimos, ¿verdad? Recibiendo, ¿verdad? Buenas reacciones, ideas, libros sugeridos. Así que hoy, como bien ven en el título, nuestro episodio 44, vamos a estar reseñando un libro que integra eso que plantea Jesús. Un poco de negociación, de mediación, comunicación. También vincula con la disciplina de coaching. Y sobre todo, el protagonista de todos los males organizacionales, como Jesús y yo decimos, la comunicación, ¿verdad? Esta es una ramificación de ese tema. Y es algo que nos cuesta en ocasiones brindarlo o recibirlo. Eso uno, ¿verdad? En el camino va madurando con este tipo de temas y las organizaciones no son la excepción. Así que hoy, Jesús, tenemos la reseña de este libro, ¿verdad? Thanks for the feedback. Gracias por el feedback. De dos autores, Douglas Stone y Sheila Hinn. Así que son dos autores que son muy reconocidos porque aquellos que conozcan un poco sobre el proyecto de negociación de Harvard, hay un libro que trata sobre las conversaciones difíciles, que se dan muchos talleres, certificaciones, ¿verdad? Es un libro muy, muy conocido que en algún momento lo podemos reseñar acá. Y estos son los autores. Este es un libro más actualizado, ¿verdad? En el caso de las conversaciones difíciles salió previo a este libro. Es un libro que llega en el 2014. Sin embargo, tengo aquí una anotación. Yo lo adquiero en el 2016 en un viaje de vacaciones a los Estados Unidos, visitando pues lo que siempre nos gusta, la librería, un Barnes and Noble. Recuerdo muy bien que fue que lo pude conseguir en una oferta de Black Friday. Así que, ¿verdad? Uno siempre tiene la memoria, en mi caso, de cómo uno conecta con los libros. Y es un libro que en ocasiones lo hemos utilizado, lo hemos revisado para algún tipo de intervención o de taller, y que es muy, por lo que muy importante, Jesús. El libro tiene cerca de 330 páginas y algo que conversábamos previo a grabar este blog, lo bueno que tienen estos autores, porque obviamente los libros que han escrito previos o posterior a este, hay un libro que tiene, ¿verdad?, con una continuidad, y es Gracias Dios por el feedback. Estoy buscándolo, pero no lo logro conseguir. Sí lo identifiqué en Amazon, pero no está disponible. Es su habilidad para redactar, que de momento uno puede pensar que está leyendo un libro de texto, ¿verdad?, de universitario, de contenido teórico, pero a la misma vez es un libro que no es teórico, lo que hace es que es sustentado. Y a veces hay, ¿verdad?, un momento de los libros bien cargados en materias de información, y lo que están haciendo es descomponiendo este tema tan complejo que es el feedback, porque fácil es decirlo, ¿verdad? Decir, tienes que saber dar feedback, o tienes que tener la habilidad o la madurez para recibir feedback. Lo difícil es poder descomponer este constructo, ¿verdad?, como diríamos a nivel de investigación. Y dan muchos ejemplos y tiene un modelo que ya mismo vamos a hablar un poco. Pero Jesús, este tema del feedback, ¿qué nos puedes decir? Porque es un tema que tú y yo hemos hablado, o de alguna manera a través de nuestros clientes
en las conversaciones del desempeño, en los conflictos, en la integración gerencial, que a veces es más difícil que los mismos empleados. El tema del feedback provoca miedo, provoca ansiedad, provoca hostilidad, entre otras cosas. Sí, la realidad es que siempre, repasando un poco, cuando hablamos de modelos, procesos de comunicación, siempre hay unas líneas, ¿verdad? Entre el emisor, el receptor, y la parte del feedback y demás. No vamos a entrar en ese detalle. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, ¿verdad?, ese ciclo, ¿verdad?, del feedback. La realidad es que nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestro concepto, o más bien cómo nosotros vemos el feedback. No solamente desde la perspectiva de nosotros dar feedback, sino cómo lo recibimos. Y tiene una connotación honestamente negativa. Cuando yo digo feedback, yo creo que estoy casi seguro que un 90% de las ocasiones vamos a venir algo en nuestra mente, algo negativo. Y no viene nada positivo. Si yo uso ese concepto, va a venir algo negativo en nuestra mente. Así que eso es parte de un proceso para nosotros comenzar a reflexionar sobre nuestro nivel de autoconciencia externa. ¿Y qué es eso? Pues, cuán abierto yo estoy para recibir lo que la gente percibe de mí, o lo que la gente puede opinar sobre algún asunto que venga, ¿verdad?, a mi conocimiento, a mi participación, o yo haya tenido algún tipo de conexión. Así que, en ese sentido, yo creo que el planteamiento número uno, y el libro lo plantea desde 3 perspectivas distintas, tenemos que comenzar a cambiar ese concepto que tenemos de dar feedback y de recibir feedback. Nosotros siempre tener áreas de oportunidad no significa que somos más ni menos. Nosotros, incluso una de las recomendaciones que siempre se hace a la hora del feedback es que sea usted el que lo solicite. Pida usted feedback, comience a ser un hacedor de preguntas sobre las diferentes situaciones que nos enfrentamos día a día, y vamos a comenzar a ver esto como un proceso cotidiano. Eso desde una perspectiva, y desde otra, nosotros tenemos que mirar esta parte de retroalimentación, ¿verdad? En el buen castellano. Nosotros debemos mirar ese proceso, ¿verdad?, como un seguro. Yo lo llamo un seguro de buen comunicador. Una vez uno emite un mensaje, y vamos a hablar un poquito sobre intenciones, sobre percepciones o interpretaciones. Yo al menos siempre defino la comunicación como esa brecha entre las intenciones y las interpretaciones. Yo le digo las dos I, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede entre esos dos conceptos? Pues en mi caso, ¿verdad?, yo trato de definir siempre la comunicación de esa manera. Así que la sangre, una de las herramientas más vitales de un líder, es ser buenos comunicadores y saber dar y recibir feedback. Así que este libro aborda este tema, yo creo, desde dos perspectivas. No solamente lo que ellos llaman unos detonantes, ¿verdad? Que precisamente es lo que yo me refiero a cómo nosotros conceptualizamos, ¿verdad?, el feedback. Y por otra parte, las estrategias, el cómo nosotros podemos trabajar con esto que llamamos feedback de una manera más asertiva, de una manera, desde una perspectiva del mentoring, el coaching, ¿verdad?, que el libro también lo plantea. Así que definitivamente que es un libro que tiene un sinnúmero de pertinencia, porque nos da mucho miedo, nos da mucho temor, porque hay unas cargas emocionales implícitas y envueltas allí que nosotros pues tenemos que atender, y tenemos que ver cómo nosotros lo manejamos de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestro estilo, de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Nosotros tenemos que manejarlo. Así que el libro definitivamente que es una herramienta amplísima. Si quieres, vamos al detalle, ¿sí?, a la guía visual. A la reseña visual. Quería añadir eso en lo que comparto la reseña visual, de que si el libro expone, estaba buscando la anotación, de que el feedback, ¿verdad?, dentro del modelo como ellos lo tienen diseñado, tiene diferentes propósitos. Ellos establecen 3 propósitos para el feedback. Uno es para la apreciación. Yo creo que es lo que tú bien mencionas. Tenemos
quizás un prejuicio de que cuando hablamos de feedback, Jesús te tiene que decir algo, ya yo estoy pensando que es algo negativo, algo hice mal. Y al contrario, Jesús entonces me puede dar un feedback que sea de apreciación, ¿verdad? Y esto con la organización hablamos de reconocimiento, que a veces es tan complejo para muchas personas recibir, ¿verdad? Un comentario positivo, o para otras poderlo dar. También para efectos de coaching, ¿verdad? Utilizar la metodología para que alguien pueda mejorar su desempeño, ¿verdad? Encontrar sus capacidades y obviamente, ¿verdad? Seguir cosechando relaciones. Y tercero, para la evaluación, obviamente, establecer las expectativas, la toma de decisiones, el pensamiento. Y ahí es donde entonces entra este ejercicio gerencial de supervisión, que es complejo. Y sabemos que el de la evaluación se comete muchos errores, porque probablemente hay muchos prejuicios, hay muchas emociones, va a depender de la urgencia del momento. El de apreciación es el que menos se da. Entonces el de coaching pues va a depender si la organización, ¿verdad?, quiere adaptar este tipo de metodología, de contratar a algún coach externo o internamente, ¿verdad?, buscar la forma de aplicarlo. Y es como tú dices, de momento se convierte en un tema con alguna visión, ¿verdad?, negativa de entrada, bueno, es al contrario. Así que cuando hablamos de la reseña visual, pues vemos unos elementos clave que son sumamente importantes para este libro. Primero son los detonantes. El libro comienza hablando de los detonantes y menciona 3 tipos de detonantes: la verdad, las relaciones y la identidad. Yo creo que esto se explica bastante claro cuando tenemos que decirle la verdad a alguien, o nuestra verdad. A veces un refrán que dice la verdad duele, ¿verdad? Así que en ese sentido pues tiene un peso emocional muy fuerte. Las relaciones, porque en la medida que nos relacionamos con otros estamos propensos a los conflictos. Entonces por eso la importancia de cosechar relaciones. Y la identidad, a veces yo creo que si me remonto al libro de la felicidad que Jesús trajo hace varias semanas, comienzo de año, ¿verdad?, que uno tenía que comenzar a relacionarse con uno mismo. Ese detonante de identidad parte de lo que Jesús trajo en aquel libro. Y es como ¿cuál es el autoconcepto de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo usted se autodefine? ¿Cuáles son sus temores? Lo que usted piensa que otros piensan de usted. Lo que usted piensa de usted mismo. Entonces, de eso llega a un punto de que uno empieza en la percepción. Jesús viene hacia donde mí, pues eso que me va a decir tal cosa porque yo me siento que hoy no estoy ejecutando bien, no me estoy comunicando bien, algo hice mal. Entonces uno empieza a ¿verdad?, boicotearse, por decirlo de alguna forma. Y segundo, ¿verdad?, que es el modelo del libro. Jesús hablaba del modelo tradicional de comunicación, ¿verdad?, del emisor, del mensaje, etcétera. De igual manera pasa con el ciclo normal del feedback. En este libro plantea, ¿verdad?, un modelo de feedback que está basado en los pensamientos. Si lo mira, si fuera de mí hacia Jesús, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi impacto en los demás? Y entonces, como último, ¿cuál es la historia de ellos sobre mí? Y lo vamos a ejemplificar aquí mismo. ¿Cuáles son mis pensamientos? Yo tengo que hablar con Jesús quizás sobre un proyecto. Pues yo pienso que el proyecto es bueno, ¿verdad? Y ese es el pensamiento que yo estoy generando. Pues entonces mi intención, ¿cuál va a ser? Pues hablar bien del proyecto, cómo podemos darle forma. Mi comportamiento entonces pues va a ser positivo, asertivo, de buscar acuerdos, de buscar encaminar esa idea, ese proyecto. ¿Cuál es el impacto? Pues Jesús se sintió en agrado, o si fuese un equipo de trabajo, te compraron la idea, no te la compraron. Pero eso va a estar basado también en la historia que tengan sobre ti. ¿Cómo ha sido la historia de esa persona o ese grupo de personas contigo? Entonces ahí es donde se complica, porque ese último punto empieza a generar el feedback basado en experiencias, en vivencias. Entonces, todos esos componentes que uno llega con pensamiento, intenciones, comportamiento, impacto, al final tienen una alta influencia en la historia que tienen los demás contigo. Realmente, tú eres una persona que comunicas bien, que da ese feedback asertivo,
o normalmente surgen conflictos. Entonces, ese factor de contexto, pues en ocasiones son los detonantes de la verdad, de las relaciones, de la identidad, entre otras cosas. Eso, ¿qué te parece? Uno de los aspectos, y abordo sobre eso, también los detonantes se miran desde la perspectiva de qué me limita a dar feedback. Muchas veces nos limita la verdad que yo quiero decir o los hechos que yo tengo, porque no quiero comprometerme, ¿verdad? Mi manera de pensar con esa persona que me está escuchando. Dos, porque se afecte la relación. O sea, yo no le voy a decir a Eliezer que sobre el blog de feedback, porque yo no quiero que mi relación o la percepción que tiene Eliezer sobre mí pues se vea afectada y nos limita a dar feedback. O porque yo voy a atentar contra ese sentido de identidad, de ese yo soy de Eliezer por alguna razón. Así que esos son unos aspectos que nos detonan muchas emociones, una carga emocional que definitivamente juega un papel importante. Y sobre el ciclo del feedback, ¿qué les puedo decir? Honestamente, nosotros tenemos un diálogo interior continuo y constantemente, una lucha interna entre nuestros pensamientos y al final cómo nosotros lo ejecutamos en una conversación. Y yo creo que eso es un proceso y que sea coherente con nuestro comportamiento, sea coherente con las expectativas de comportamiento que tenemos a la hora de dar ese feedback. Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las implicaciones? Feedback no es otra cosa cuando algo rebota, algo resuena. Si yo fuera a ponerlo de otra manera, por ejemplo, cuando uno tiene un micrófono y dice, está haciendo feedback, que es ese ruido malísimo, ¿verdad? Pues está rebotando algo a mí. Y a veces uno dice en el argot de las empresas, déjame rebotar esto con alguien. Precisamente lo que estamos haciendo, quiero que me escuche, quiero escuchar. Así que el proceso de feedback no es un proceso estrictamente de yo darte mi retroalimentación sobre algo que yo entiendo, desde una perspectiva negativa ni de una perspectiva positiva, las cosas como son, pero tiene que ser parte de un encuentro, de un diálogo. El feedback no se da en el vacío tampoco. A veces pensamos una figura activa y una persona pasiva en el proceso de feedback. El hacer, escúchame, porque quien te voy a dar feedback de esto, escúchame. Y no te doy el espacio de que tú, a su vez, me des la oportunidad a mí, ¿verdad? O tú mismo te des la oportunidad de reaccionar a lo que yo te estoy diciendo. Mira, eso así, no lo había visto desde esa perspectiva, o explícame un poco más, ponme un ejemplo. Es todo ese proceso, es un ejercicio de retroalimentación, de rebotar ideas, de rebotar intenciones, de rebotar pensamientos, de rebotar comportamiento. Así que definitivamente que esto es un libro que le puede servir de una herramienta vital, repito. La estrategia, cómo un líder ejecuta efectiva y eficientemente es a través de la comunicación, convirtiéndose en un buen comunicador y convirtiéndose sobre todo en una buena persona para saber escuchar activamente y sobre todo poder dar un mensaje claro, preciso, pero sobre todo asertivo. Así que este blog número 44, ¿verdad? Que hemos dedicado al feedback, yo creo que es muy práctico en nuestros tiempos, sobre todo en estos espacios virtuales, donde en ocasiones, honestamente, no se dan los espacios, disculpen la repetición, pero no se dan los espacios para el feedback, para rebotar, para escucharnos mejor. No podemos entrar en el juego, ¿verdad? De mentirnos a nosotros mismos como comunicadores. Yo creo que es un área de oportunidad. La realidad es que nuestros tiempos, por más herramientas de comunicación que hayan, no necesariamente somos los más efectivos. Yo creo que eso es una moraleja, una enseñanza, al menos yo, y esto ha sido toda una causalidad de que este libro haya sido seleccionado para esta semana. Por esta semana yo me llevo muchos mensajes en torno a cuán efectivos somos como comunicadores y sobre todo este juego de intenciones y interpretaciones. Así que un agradecimiento a todos los que nos siguen semana a semana. Talent Book Blog es para ustedes. Síganos a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de todas las redes. Hay 44 episodios para ustedes para
para guiarnos, para llevarlos hacia el conocimiento a través de los tesoros más hermosos que tenemos, que son nuestros libros. Así que contamos con cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Y la semana que viene tenemos una sorpresa. Sí.